La mañana era fría. El aire se sentía denso y pesado, como si presagiara lo que estaba por venir. El sol apenas asomaba su luz detrás de las montañas, iluminando tenuemente el camino que teníamos por delante. Mi unidad, un grupo de élite, se encontraba en la misión de capturar una célula delictiva que había estado aterrorizando a comunidades enteras. Sabíamos que esta operación era crítica, no solo por el impacto que tendría en la seguridad de la región, sino también por la reputación de nuestra unidad. Nos desplazamos en silencio, cada uno concentrado en su tarea. El sonido de nuestras botas sobre el terreno era lo único que rompía la quietud. La vegetación densa nos ofrecía una cobertura adecuada, pero también complicaba nuestra visibilidad. La adrenalina corría por mis venas. Años de entrenamiento y experiencia me habían enseñado a estar siempre alerta, pero había algo en el aire que me hacía sentir inquieto. Al llegar a la zona de operaciones, nos detuvimos a evaluar el terreno. La inteligencia había indicado que el líder de la célula, un hombre conocido por su brutalidad, se encontraba en un campamento improvisado a unos kilómetros de nuestra ubicación. La misión era simple: rodearlo y capturarlo. Pero en el mundo de las operaciones encubiertas, la simplicidad rara vez se traduce en éxito. Comenzamos a avanzar. La comunicación entre nosotros era clave. Cada uno de nosotros tenía un rol específico y confiábamos en que todos cumplirían con su parte. La tensión se podía sentir. El silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de mi corazón. A medida que nos acercábamos al campamento, la vegetación se volvía más escasa, y por un momento, una sensación de vulnerabilidad se apoderó de mí, al grado que me dije a mí mismo: dediquémonos a lo que sabemos hacer. De repente un estruendo cortó el aire. El sonido de un disparo resonó a mi izquierda, seguido de un grito. Instintivamente caímos al suelo buscando cobertura. En ese momento la realidad de nuestra situación se hizo evidente. Habíamos caído en una emboscada. Sin tiempo para pensar, mi entrenamiento tomó el control. Me arrastré hacia una roca cercana, tratando de encontrar un ángulo para observar lo que estaba sucediendo. Balas comenzaron a llover sobre nosotros, y el sonido de las mismas silbando a nuestro alrededor era ensordecedor. Miré a mi alrededor y vi a mis compañeros tomando posiciones defensivas. La adrenalina se disparó, y la calma que había intentado mantener se desvaneció. Sabíamos que teníamos que actuar rápido. El líder de la célula no se encontraba solo. Su grupo se había preparado para nuestra llegada. «¡Formen un perímetro!», grité, tratando de ser escuchado sobre el caos. Mis órdenes fueron respondidas rápidamente, y en cuestión de segundos, nuestros rifles estaban en posición, listos para devolver el fuego. La estrategia era simple: avanzar en equipo, cubrirnos mutuamente y tratar de desmantelar su fuego. Pero la confusión reinaba. El ruido de las balas, los gritos, el crujir de las ramas bajo nuestros pies se mezclaban en un caos ensordecedor. Mientras avanzábamos, una ráfaga de disparos pasó cerca de mí y sentí el impacto de una de las balas en mi hombro. El dolor fue de inmediato y agudo, pero no había tiempo para rendirme. La adrenalina me mantuvo en pie y seguí moviéndome, ignorando el ardor y el líquido vital que comenzaba a empapar mi uniforme. «¡Tienen un francotirador!», gritó uno de mis compañeros, y en ese momento supe que las cosas estaban a punto de ponerse mucho más complicadas. Nos habíamos metido en un campo de lucha que no habíamos anticipado, y la única salida era peleando. Con determinación me dirigí hacia un árbol caído que ofrecía algo de cobertura. Desde allí podía ver a los hombres de la célula. Estaban bien organizados y armados, respondiendo a nuestro ataque con una ferocidad que no habíamos anticipado. «¡Hay que flanquearlos!», ordené.
tratando de recuperar el control de la situación. Formamos un grupo pequeño y comenzamos a movernos hacia la izquierda, tratando de rodear su posición. Era un movimiento arriesgado, pero teníamos que hacerlo. La vida de mis compañeros dependía de ello. Mientras nos movíamos, el silencio de las balas seguían resonando. La tierra cercana se levantaba en pequeñas nubes a nuestro alrededor, y el olor a pólvora llenaba el aire. La visión se tornó borrosa. La adrenalina y el dolor de mi herida combinados hacían que todo pareciera un sueño febril, pero no era un sueño, era la cruda realidad de esta lucha. Finalmente logramos flanquear a los atacantes, y el fuego de nuestros rifles comenzó a hacer mella en su formación. Vi como uno de ellos caía al suelo, y un grito de victoria salió de mis labios. Pero la victoria era efímera. En un abrir y cerrar de ojos, el francotirador que habíamos ignorado disparó nuevamente, y uno de mis compañeros recibió el impacto en el pecho, cayendo como un tronco al suelo. El terror se apoderó de mí. Esa lucha no solo era un juego de estrategia, era una lucha por la vida y la muerte. La imagen de mi compañero caído se grabó en mi mente, y en ese momento sentí que algo se rompía dentro de mí, pero no había tiempo para lamentar. Teníamos que seguir luchando. Con una mezcla de rabia y determinación, avancé con mis compañeros. Balas seguían zumbando y el caos era total. Nos movimos de un lado a otro, cubriendo cada movimiento, pero la situación se tornaba más desesperada. Esa célula no se rendía tan fácilmente. Eran hombres entrenados y dispuestos a luchar hasta el final. Finalmente logramos alcanzar una posición elevada que nos permitió tener una mejor visión del campo. Desde allí pude ver el campamento de la célula. Era pequeño, pero estaba bien fortificado. La situación era crítica y teníamos que actuar rápido. La comunicación entre nosotros se volvió esencial. Cada uno tenía que saber su lugar y su tarea. «Vamos a tomar ese campamento», grité. Mis compañeros asintieron y nos preparamos para el asalto final. La tensión se sentía, pero sabíamos que la única manera de salir de esa situación era con una victoria decisiva. Con un grito avanzamos hacia el campamento. El sonido de nuestros pasos resonaba como un tambor en mi pecho, y el miedo se convertía en pura determinación. Balas seguían volando, pero estábamos listos. Entramos en el campamento y el caos se desató. La lucha fue feroz. El sonido de los rifles era ensordecedor, y cada uno de nosotros luchaba con todas nuestras fuerzas. Al final, tras el combate intenso, logramos someter a los hombres, pero el costo era alto. Yo miré a mi alrededor y vi a mis compañeros heridos, algunos de ellos caídos, y el peso de la realidad me aplastó por completo. En medio del caos vi al líder de la célula, un hombre que había sido el objetivo de nuestra misión, con las manos en alto. Se rindió. La victoria era nuestra. Pero ese día el vacío en mi corazón era innegable. La lucha no trae victoria, solo destrucción y dolor. Mientras lo llevamos bajo custodia ese día, no pude evitar pensar en lo que habíamos perdido, porque el terror definitivamente se vive cuando eres emboscado. Era un día nublado en la sierra, un lugar donde la niebla parecía tener vida propia. Habíamos sido desplegados para realizar una misión de reconocimiento en una zona que, según los informes, estaba plagada de cultos y prácticas ilegales. Nuestro equipo de gafes había sido advertido sobre la posibilidad de esas actividades relacionadas con la brujería, y nuestra tarea era investigar y recopilar información. El equipo estaba compuesto por 5 de nosotros, todos con años de experiencia en el campo. A pesar de nuestras diferencias, compartíamos un lazo de camaradería que creció a lo largo de las misiones. A medida que nos adentrábamos en la sierra, el ambiente se volvía más denso y opresivo. La vegetación era espesa,
y el silencio era interrumpido solo por el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Al llegar a un pequeño poblado, notamos que sus habitantes mostraban un comportamiento extraño. Los rostros eran serios y las miradas se desviaban cuando intentábamos entablar conversación. Hablamos con un par de lugareños, pero la mayoría de ellos se negaba a darnos información. Uno de ellos, un anciano con una mirada profunda y cansada, nos advirtió que tuviéramos cuidado. No todo es lo que parece en las montañas, dijo con una voz temblorosa. Hay cosas que no comprenden. Esa advertencia me inquietó, pero decidimos seguir adelante. Nos dirigimos hacia el área donde se había reportado rituales extraños. Mientras avanzábamos, la vegetación se volvía más densa y el aire parecía cargarse de una energía inquietante. Era como si el mismo entorno nos estuviera desafiando. Finalmente llegamos a un claro, donde encontramos un altar rudimentario. Era un conjunto de piedras puestas de manera ceremonial, cubiertas de tierra y musgo. A su alrededor había elementos que indicaban que se habían llevado a cabo rituales. Velas derretidas, trozos de tela y lo que parecía ser ceniza de algún tipo de ofrenda. Esto no se ve bien, murmuró uno de mis compañeros, mirando a su alrededor con desconfianza. Decidimos establecer un perímetro y observar desde la misma distancia. No pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a notar movimientos en la sierra. Un grupo de personas, vestidos con túnicas oscuras, aparecieron entre los árboles. Sus rostros estaban cubiertos con capuchas y llevaban consigo objetos que parecían ser herramientas de rituales. Con el corazón latiendo con fuerza, nos ocultamos detrás de un arbusto. Observamos mientras comenzaban a preparar lo que parecía ser un ritual. Encendieron velas alrededor del altar y comenzaron a murmurar en un idioma que no podía entender. La atmósfera se volvía pesada y una sensación de inquietud se apoderó de mí. A medida que el ritual avanzaba, la situación se tornó más extraña. Los cultistas parecían entrar en una especie de trance. Sus movimientos eran fluidos y casi hipnóticos. La combinación de la niebla y las sombras creaba un espectáculo inquietante, y no podía evitar sentir que estábamos presenciando algo que no debíamos. El comandante decidió que debíamos grabar la escena. Sacó su cámara y comenzó a filmar discretamente. Sin embargo, en el momento en que presionó el botón de grabación, uno de los cultistas se volvió hacia nuestra dirección. Sus ojos, visiblemente desorbitados, parecían buscar algo en la oscuridad. «¡Nos han visto!», gritó uno de mis compañeros, y el pánico se apoderó de nosotros. No tuvimos tiempo de reaccionar. Ellos comenzaron a moverse hacia nosotros, y el comandante ordenó que retrocediéramos. Corrimos tratando de no hacer ruido, pero el sonido de nuestras pisadas resonaba entre los árboles. La niebla parecía espesar y cada sombra se sentía como una amenaza. Mientras nos alejábamos, escuchamos los gritos de los cultistas detrás de nosotros. Habían visto nuestra presencia y no estaban dispuestos a dejarnos escapar. La adrenalina corría por nuestras venas, mientras corríamos por la misma sierra, tratando de encontrar un camino de regreso al campamento. Finalmente, llegamos a un sendero que parecía llevarnos hacia la salida. Sin embargo, la sensación de ser perseguidos no se desvanecía. Podíamos escuchar los murmullos de los cultistas a nuestras espaldas, y el eco de sus voces se mezclaba con el sonido de los árboles meciéndose en el viento. Al llegar al campamento, nos reunimos con el resto del equipo. El comandante nos instó a que mantuviéramos la calma
y pudiéramos organizar una estrategia. La misión había tomado un giro inesperado y ahora estábamos en una situación peligrosa. Necesitamos recopilar más información sobre ellos, dijo el comandante. No podemos dejar que esto quede sin respuesta. La idea de regresar a la zona me llenaba de miedo, pero sabía que era nuestra responsabilidad. Esa noche, mientras nos preparábamos, un sentimiento de desasosiego se apoderó de mí. No podía dejar de pensar en lo que habíamos visto y en las advertencias del anciano del pueblo. Decidimos dividirnos en dos grupos. Un grupo se quedaría en el campamento para establecer un perímetro de seguridad, mientras que el otro grupo, que incluía al comandante y a mí, regresaría a Claro para investigar más a fondo. Con cada paso que dábamos hacia el lugar, la tensión aumentaba. Al llegar, la escena era aún más inquietante. El altar estaba intacto y las velas aún ardían, iluminando el área con una luz tenue y temblorosa. La niebla se había espesado y los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor. Comenzamos a investigar el lugar buscando cualquier indicio que pudiera ayudarnos a entender qué estaba pasando. En el altar encontramos un libro desgastado cubierto de tierra y cenizas. Al abrirlo, descubrí que contenía rituales y símbolos extraños, junto con descripciones de ofrendas y algunos sacrificios. Esto es más serio de lo que pensábamos, dije, sintiendo una punzada de inquietud. De repente un grito resonó en la distancia, seguido de un silencio inquietante. Nos miramos entre nosotros y el sudor comenzó a caer por mi frente. No sabíamos si ellos estaban cerca o si algo más estaba ocurriendo. El comandante decidió que debíamos retornar al campamento y compartir lo que habíamos encontrado. Mientras nos movíamos, la niebla pareció cobrar vida y los sonidos de la sierra se volvieron cada vez más extraños. Era como si la misma estuviera intentando comunicarse con nosotros, pero no podía comprender su mensaje. Al llegar al campamento, encontramos a los demás reunidos, con expresiones de preocupación en sus rostros. Habían escuchado ruidos extraños durante la noche y había un sentimiento de que algo estaba muy mal. No podemos quedarnos aquí, dijo uno de mis compañeros. Debemos salir de esta zona. El comandante asintió, pero antes de que pudiera tomar una decisión, un grupo de cultistas apareció entre los árboles. Estaban más cerca de lo que habíamos imaginado, y sus miradas eran penetrantes. Habían venido a buscar lo que consideraban su territorio. No se muevan, susurró el comandante. Mantengan la calma. Los cultistas comenzaron a rodearnos, sus rostros ocultos bajo las capuchas. En sus manos llevaban objetos, y el aire se llenó de un olor extraño. Era como si estuvieran invocando algo que no debía ser despertado. ¿Qué quieren?, gritó uno de mis compañeros. Un cultista dio un paso adelante y su voz resonó en el aire. Han invadido nuestro espacio sagrado. No hay lugar para ustedes aquí. La tensión aumentó y sabía que no podíamos quedarnos quietos. El comandante hizo una señal para que nos preparáramos para el combate. No había vuelta atrás. La situación se tornó caótica. Intentamos defendernos, pero los cultistas eran rápidos y ágiles. Esa batalla se desató y el sonido de los disparos resonaba en la tierra. La niebla se llenó de gritos y la confusión reinó mientras tratábamos de mantenernos unidos. En medio del caos sentí que algo me agarraba del brazo. Era una de las figuras encapuchadas, y en su mano sostenía un objeto afilado. Luché para liberarme, pero su agarre era fuerte, y en un instante sentí el frío del acero en mi piel. ¡No!, grité tratando de zafarme. El comandante se lanzó hacia mí, pero el caos era abrumador. Las sombras se movían a nuestro alrededor,
y el terror se apoderaba de mí. Esa batalla continuó y la sierra parecía vibrar con la misma energía de lo que estaba sucediendo. Finalmente logramos escapar del círculo de ellos, con el corazón latiendo con fuerza. Corrimos hacia el bosque tratando de encontrar una salida. Al llegar a un claro nos detuvimos para recuperar el aliento. Habíamos perdido a alguno de nuestros hombres y la sensación de derrota era palpable. La brujería que habíamos buscado había cobrado un precio alto y la sierra había reclamado lo que consideraba suyo. Mientras nos retirábamos ese día, sabía que nunca podría olvidar lo que habíamos enfrentado. Esa experiencia nos dejó marcados de manera irreversibles y el horror de aquella noche permanece con nosotros aún hoy en día. Esto que les voy a contar sucedió hace un par de años. El sol apenas despuntaba en el horizonte, proyectando una luz tenue sobre el terreno árido y polvoriento. Nuestro equipo, un grupo de élite entrenado para operaciones encubiertas, se preparaba para una misión que, aunque rutinaria en su planificación, prometía ser peligrosa: la captura de una célula delictiva que había estado sembrando el caos en la región. Sabíamos que el enemigo era astuto y que su capacidad para emboscar era legendaria, pero la adrenalina corría por nuestras venas y estábamos listos para eso. Los vehículos blindados avanzaban por la carretera secundaria, una ruta que, aunque menos transitada, nos acercaba a nuestro objetivo. Las comunicaciones eran breves y precisas. Cada uno de nosotros tenía un papel que desempeñar. El líder, el experto en explosivos, el francotirador y yo, el especialista en inteligencia. Mi tarea era recopilar información sobre los movimientos del enemigo y asegurar que tuviéramos el elemento sorpresa a nuestro favor. Todo estaba bajo control, o al menos eso pensamos. A medida que nos adentrábamos en el territorio enemigo, la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. El silencio era ensordecedor y mis sentidos estaban al máximo. Sabía que la calma antes de la tormenta era un mal presagio. De repente, un ruido sordo rompió la monotonía. Un estallido ensordecedor que resonó en el aire. Un artefacto explosivo improvisado había estallado a nuestro lado, levantando nubes de polvo y escombros. El vehículo en el que viajábamos se volcó y el mundo se convirtió en un caos de gritos y disparos. La emboscada había comenzado. Sentí el golpe del impacto en mi cuerpo, pero no había tiempo para la conmoción. El instinto de supervivencia se apoderó de mí rápidamente y me desabroché el cinturón de seguridad y me arrastré hacia la salida, aún aturdido por el estruendo. Al salir del vehículo la escena era un infierno. La pólvora y el humo llenaban el aire, y el sonido de las balas silbando a nuestro alrededor era ensordecedor. Mis compañeros estaban tratando de reagruparse, pero el enemigo ya había tomado posiciones estratégicas. Con el corazón en la garganta, busqué cobertura detrás de un bloque de cemento. Desde allí evalué la situación. Vi a nuestro líder, el sargento Ruiz, gritando órdenes para que nos cubriéramos y contraatacáramos. Algunos de mis compañeros estaban heridos, otros atrapados en el vehículo volcado. La adrenalina en mi sistema me empujó a actuar. Saqué mi arma y me preparé para responder al fuego. Sabía que cada segundo contaba. Los disparos resonaron como truenos. Respondí con precisión, apuntando a los puntos donde podía ver a los atacantes. Eran rápidos y astutos. Se movían entre los árboles y los matorrales, disparando con una habilidad que demostraba su experiencia en el terreno. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Tenía que encontrar una manera de revertir la situación. El sargento me hizo una señal, indicándome que cubriera la posición derecha, mientras él y otros 2 hombres intentaban liberar a los atrapados en el vehículo.
Yo acepté la orden y me desplacé con cautela, manteniéndome bajo el fuego enemigo. Cada paso era una cuestión de vida o muerte. La tierra temblaba bajo mis pies debido a los disparos y las explosiones. Me detuve detrás de un árbol, tomando respiraciones profundas para calmar el latido desbocado de mi corazón. Desde allí podía ver a un grupo de hombres armados, cómo se estaban acercando, confiados de que nos habían acorralado. Mi mente se centró en el objetivo. Sabía que tenía que actuar rápido. Ajusté la mirada de mi rifle y disparé. Uno de los atacantes cayó al suelo. Sentí una mezcla de alivio y horror. Sabía que era un hombre, un ser humano como yo, pero en ese momento era un enemigo. El fuego cruzado continuó. Cada disparo que hacía era un recordatorio de lo que estaba en juego. Vi a uno de mis compañeros, el cabo Martínez, cómo caía al suelo, gritando de dolor. Sentí que me desgarraba el corazón, pero no podía permitir que la desesperación me consumiera. En ese instante, todo lo que había entrenado, cada hora de preparación, se estaba poniendo a prueba. Con un grito de lucha, el sargento Ruiz lideró un asalto para liberar a los hombres atrapados. El fuego enemigo se intensificó y la situación se volvía cada vez más crítica. La orden fue clara: cubrir a los que estaban en peligro. Me desplacé a la izquierda, buscando un ángulo de tiro que me permitiera apoyar a mis compañeros. El caos era abrumador. Los gritos, los disparos y el estruendo de las explosiones se mezclaban en una sinfonía aterradora. Cada vez que apretaba el gatillo, sentía que el peso de la vida y la muerte recaía sobre mis hombros. Era una batalla no solo contra el enemigo, sino contra el miedo que intentaba apoderarse de mí. Finalmente logramos liberar a algunos de nuestros hombres. El sargento estaba cubierto de polvo y líquido vital, pero su determinación era palpable. Nos agrupamos de nuevo evaluando nuestras opciones. Las bajas eran alarmantes y el enemigo no mostraba signos de rendirse. Yo tomé una decisión rápida. Le pedí al sargento que me dejara flanquear al enemigo desde el este. Sabía que era arriesgado, pero era nuestra mejor oportunidad para sobrevivir y así recuperar el control. Ruiz dudó, pero vio la determinación en mis ojos y terminó asintiendo. Me desplacé con cautela hacia el este, utilizando la cobertura natural del terreno. Cada paso me acercaba más al enemigo y, simultáneamente, a un riesgo mayor. A medida que me acercaba pude ver a los atacantes en una posición de confianza, creyendo que tenían la ventaja. Yo saqué un par de granadas de mano de mi equipo. Sabía que debía ser preciso. Lanzar una granada en medio de un grupo de hombres podría cambiar el rumbo de esta batalla. Respiré hondo y arrojé la primera. El estallido fue ensordecedor y el caos se desató. Aproveché la confusión y comencé a disparar con determinación. Los gritos de dolor y sorpresa resonaban en mis oídos, y en cuestión de minutos la situación comenzaba a cambiar. Mis compañeros, al ver la oportunidad, avanzaron con fuerza. La emboscada estaba dando un giro inesperado. Con el corazón pesado continuábamos avanzando. La batalla se volvía más intensa y el fuego se cruzaba en una torrente de balas. Cada uno de nosotros luchaba no solo por nuestra vida, sino por la memoria de nuestros compañeros que habíamos perdido. La determinación se convertía en rabia, y cada disparo que yo lanzaba era un grito de venganza por todos los que habíamos dejado atrás. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, la última ráfaga de disparos se extinguió. El silencio se asentó, pero no era un silencio de paz. Era un silencio opresivo, cargado de la pérdida y la devastación que habíamos sufrido. La misión había sido un éxito en términos de objetivos, pero el costo en estos casos siempre es alto. Mientras nos reagrupábamos y evaluábamos a los sobrevivientes, la realidad de esta lucha se instaló en nuestro interior. Ese día habíamos ganado una batalla,
pero la lucha se sabe que hoy en día continúa y el terror es a diario. La noche era oscura, como si el cielo mismo se hubiera cerrado en un puño. El aire estaba cargado de tensión y un silencio inquietante se cernía sobre el campamento. Sabíamos que la operación comenzaría en unas horas, y cada hombre a mi alrededor podía sentir la adrenalina como fluía por sus venas. Habíamos recibido informes sobre el paradero de uno de los maleantes más buscados, un hombre cuya fama de brutalidad lo precedía. Su nombre resonaba en los pasillos de las Fuerzas Armadas y en las calles que había arrasado. Mientras revisaba mi equipo, mis pensamientos se centraron en lo que estaba en juego. No era solo una misión más, era una lucha por la justicia, por aquellos cuyas vidas habían sido destruidas por el caos que este hombre había sembrado. La imagen de familias desoladas, de niños huérfanos y comunidades destruidas, me impulsaba a seguir adelante, pero también sabía que, al final del día, podría no volver a ver a mi familia. El reloj marcaba la medianoche cuando comenzamos a movernos. La unidad estaba compuesta por hombres valientes, pero también por los que llevaban en su rostro el peso de las experiencias pasadas. La oscuridad nos cubría como un manto, y el único sonido que rompía el silencio era el crujido de las ramas bajo nuestros pies. A medida que nos acercábamos al objetivo, la tensión aumentaba. Las luces de la aldea estaban a la vista, parpadeando con un aire de normalidad que contrastaba con la misión que estábamos a punto de llevar a cabo. No había nada normal en lo que estábamos haciendo. Estábamos a punto de entrar en el infierno. Llegamos a un claro donde los árboles se abrían y nos permitieron tener una vista clara de la casa donde se suponía que se encontraba el sujeto. Era un lugar modesto, pero sabía que no debería subestimar lo que había dentro. Había rumores sobre su seguridad, hombres armados y trampas por todas partes. En este negocio la traición era la norma, y la lealtad era un lujo que pocos podían permitirse. Nos movimos en silencio, cada paso cuidadosamente calculado. La estrategia era simple: rodear la casa, cortar cualquier posibilidad de escape, y si era necesario entrar con fuerza. La comunicación se realizó a través de señales. Cada uno de nosotros conocía su papel y confiábamos en que nadie fallaría. Cuando llegamos a una posición adecuada, el sargento levantó la mano y el silencio se volvió ensordecedor. En ese momento, todos estábamos completamente enfocados, nuestras respiraciones contenidas. Yo podía sentir mi corazón latiendo con fuerza, como un tambor de lucha, y en mi mente se repetían las imágenes de las vidas que habíamos venido a salvar. «En posición», susurró el sargento, «listos para saltar». La orden llegó como un eco, y sin pensarlo 2 veces comenzamos a avanzar. Cuando llegamos a la puerta, el sargento la pateó con fuerza, y entramos en un torbellino de caos. Las luces se encendieron de golpe y el sonido de disparos resonaba en el aire. La sorpresa fue nuestra aliada, pero el caos se desató rápidamente. Los hombres de seguridad del narco eran feroces, y la balacera se volvió brutal. La adrenalina me nublaba la mente mientras buscaba cobertura detrás de un sofá desgastado. Podía ver a mis compañeros intercambiando disparos, cada uno luchando por su vida y por la misión. En ese momento, la vida y la muerte parecían danzar en un frágil equilibrio. Recuerdo que vi a uno de mis compañeros caer. Era un hombre joven con sueños y una familia que lo esperaba en casa. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo fue como un puñetazo en el estómago. La rabia se apoderó de mí. No podía dejar que su sacrificio fuera en vano. Me levanté y corrí hacia él, a pesar de que las balas silbaban a mi alrededor. Lo arrastré a un lugar seguro, pero no había tiempo para lamentos. La lucha continuaba, y el narco no estaba dispuesto a rendirse.
Con cada segundo que pasaba, la situación se volvía más descontrolada. La casa se llenaba de humo y gritos, y cada paso que daba era una lucha entre el instinto de supervivencia y el del deber. Finalmente logré encontrar un punto alto donde podía ver el salón principal. Allí estaba el objetivo de nuestra misión. Un hombre imponente con una mirada fría que parecía despojar de humanidad a todos los que lo rodeaban. En su mano un arma que había visto más líquido vital de la que cualquier hombre debería de ver en una vida. Yo apunté con mi rifle, pero la tensión en el aire era palpable. Sabía que un solo disparo podría acabar con todo, pero también sabía que había más en juego que simplemente disparar. El sargento me gritó que me moviera, que necesitábamos avanzar, y con un grito de lucha nos lanzamos hacia el salón. La balacera se intensificó y de repente el mundo se volvió en un torbellino de balas y caos. La lucha era visceral. Cada golpe, cada disparo resonaba en el aire como un eco de la desesperación. Finalmente logramos acorralar al narco. En un momento de locura lo vi desarmarse, y en ese instante su rostro cambió. La confianza que había tenido se desvaneció, y el hombre que había sembrado terror y fallecimientos comenzó a suplicar por su vida. Era una imagen desconcertante. El depredador se había convertido en presa. Las palabras de arrepentimiento no significaban nada para mí, y el peso de lo que había hecho y lo que había visto en esa misión me golpeó con toda su fuerza. El sargento, con una mirada de determinación, se acercó y en un acto que me dejó sin aliento, ordenó su arresto. En ese momento comprendí que la justicia no siempre era un camino recto. A veces se trataba de más que solo eliminar a un enemigo. Se trataba de enviar un mensaje, y aunque el narco estaba detenido, y el terror que provocó no se podrá borrar jamás. Fue una noche sombría en el norte del país, cuando nos embarcamos en la captura de un narco conocido como el Gato. Sin embargo, esa noche no solo nos enfrentamos a un criminal, sino a un misterio que nos dejó con más preguntas que respuestas. La información que recibimos indicaba que el Gato se escondía en un viejo rancho en una zona remota, un lugar conocido por su historia oscura. Las leyendas locales hablaban de avistamientos de un fantasma que rondaba la propiedad, un alma en pena de aquellos que habían perdido la vida en conflictos caóticos. Aunque muchos de nosotros éramos escépticos, la atmósfera en la base era tensa. Un compañero y yo formábamos parte del equipo que iba a realizar dicha operación, y a medida que nos acercábamos al rancho, la sensación de inquietud aumentaba. Esa noche, la luna estaba oculta tras nubes amenazadoras. Al llegar al rancho, nos detuvimos a unos cientos de metros de la entrada. El lugar estaba en un estado de abandono. Las paredes estaban cubiertas de hiedra y la maleza crecía salvajemente alrededor de la propiedad. Recuerden, no estamos solo aquí para capturar al Gato. Debemos estar atentos a todo lo que nos rodea, advirtió uno de mis compañeros mientras revisaba su equipo. Al acercarnos, el silencio era abrumador. No había sonidos de animales, ni siquiera el susurro del viento. Era como si el mundo mismo hubiera decidido callar. Mientras nos movíamos en formación, uno de los hombres de nuestro equipo hizo una pausa y miró hacia la ventana de la casa. ¿Vieron eso?, preguntó señalando. Todos nos giramos, pero no vimos nada. Sin embargo, la inquietud creció. Es solo la oscuridad jugando con nuestra mente, dije, tratando de restarle importancia a lo que había presenciado. Entramos a la casa con cautela, y la atmósfera era aún más pesada en su interior. Las paredes estaban cubiertas de polvo, y las sombras parecían moverse a nuestro alrededor. Comenzamos a buscar en las habitaciones, pero la sensación de que algo no estaba bien nos perseguía. Fue entonces cuando escuchamos un ruido proveniente del piso superior.
como si alguien estuviera caminando. Mi compañero hizo una señal para que nos detuviéramos y nos acercáramos lentamente. Subimos las escaleras y a medida que nos acercábamos a la habitación de donde provenía el sonido, una sensación de frío recorrió mi cuerpo. Al abrir la puerta encontramos al narco sentado en su silla, con una mirada desafiante, pero lo que realmente me sorprendía fue una figura que estaba detrás de él, una sombra alargada que se asemejaba a una persona, con un brillo tenue alrededor de su contorno. Mi compañero y yo intercambiamos miradas de incredulidad. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó, con una voz tranquila, pero su expresión cambió al darse cuenta de que lo teníamos rodeado. Sin embargo, no era solo su presencia lo que nos inquietaba, era esa figura detrás de él que parecía observarnos con una mirada vacía. Mi compañero tomó la delantera, pero antes de que pudiera hablar, la figura se desvaneció dejando un frío penetrante en el aire. ¡Atrápalo!, grité, y en un instante mi compañero se lanzó hacia el gato. La lucha fue intensa, pero mientras tanto, la figura parecía moverse en las sombras, como si estuviera jugando con nosotros. El narco comenzó a gritar, no solo por el dolor de ser capturado, sino también por la presencia que sentía a su alrededor, como si el fantasma lo estuviera acechando. Finalmente, logramos someter al gato. Estaba aturdido y visiblemente asustado. «No debería haber venido aquí», murmuró, mirando nerviosamente hacia la esquina de la habitación. «El fantasma te está observando». Sus palabras resonaron en nuestras mentes, y aunque sabíamos que debíamos concentrarnos en la misión, la atmósfera se volvió aún más inquietante. Con el narco bajo control, comenzamos a buscar pruebas en la habitación. Mientras revisábamos, encontramos documentos que confirmaban su participación en el narco, pero también había referencias extrañas a rituales que había llevado a cabo en la casa. Era evidente que había algo más en juego, algo que iba más allá de lo que habíamos imaginado. Mientras lo llevábamos capturado fuera de la casa, la figura del fantasma volvía a aparecer, esta vez más cerca. Todos sentimos un escalofrío recorrer nuestras espinas dorsales. «¿Lo ven?», preguntó mi compañero, paralizado por el miedo. «No podemos dejar que nos atrape». Otro de mis compañeros nos instó a seguir adelante, y aunque sabíamos que debíamos salir, la sensación de que algo oscuro nos estaba persiguiendo era innegable. Al regresar a la base, la tensión era palpable. La captura del gato había sido un éxito, pero esa experiencia nos dejó con más preguntas que respuestas. Mi compañero, reflexionando sobre lo ocurrido, dijo que no estábamos luchando contra hombres armados, que también estábamos enfrentando a sombras de quienes habían caído en esta vida. Con una voz grave resonando en el silencio del vehículo, «Nos hemos topado con algo que no podemos comprender del todo», decía. La misión fue un éxito, pero los ecos de esa noche nos acompañaron. Regresé a casa sintiéndome diferente, como si hubiera cruzado un umbral que no podía deshacer. La lucha contra el narco es dura y desafiante, pero esa noche me enseñó que a veces los fantasmas que enfrentamos no son solo del pasado, sino también las sombras que acechan en el presente. Pertenezco a la Armada de México, y aunque he enfrentado situaciones extremas en mi carrera, la operación en la que capturamos a alguien de la Maña, conocido como el Fantasma, es una de las experiencias que más me ha marcado, no solo por el caos inherente a la lucha contra el narco, sino por la atmósfera inquietante que rodeaba a este hombre y la historia de brujería que se contaba sobre él. Era una noche fría en el norte del país, cuando recibimos informes sobre el fantasma, alguien de la Maña que había logrado evadir la captura durante años. La leyenda decía que tenía una conexión con fuerzas oscuras, y muchos de los que intentaban enfrentarlo terminaban en situaciones trágicas o desaparecían sin dejar rastro.
Había rumores de que realizaba rituales para protegerse y que había hecho un pacto con entidades desconocidas para asegurar su poder en la región. A pesar de las advertencias de los informantes, sabíamos que teníamos que actuar. Fue así como partimos al punto clave. Al llegar a la zona, la atmósfera era diferente. La vegetación densa y la falta de luz parecían crear una sensación de opresión en el aire. Mis compañeros y yo intercambiábamos miradas nerviosas mientras avanzábamos hacia un pequeño rancho donde se creía que el fantasma se escondía. A medida que nos acercábamos, el silencio era ensordecedor. Ni siquiera los sonidos de la naturaleza se escuchaban. Uno de mis compañeros hizo una señal para que nos detuviéramos y comenzamos a evaluar el lugar. Hay algo en el aire, dijo. No dejemos que el miedo nos atrape, pero debemos estar atentos. Sus palabras resonaron en mis oídos mientras nos preparábamos para entrar. Al entrar al rancho, la sensación de inquietud se intensificó. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, y en una esquina encontramos un altar improvisado con velas. También había otros objetos personales. El ambiente estaba impregnado de un olor a cera y algo más, algo que no podía identificar. La opresión en mi pecho aumentó, y aunque intenté ignorarlo, la atmósfera parecía cargada con una energía oscura. Mientras buscábamos en el interior, escuchamos un ruido proveniente de una habitación en la parte trasera. Mi compañero hizo una señal para que nos acercáramos con cautela. Al abrir la puerta, nos encontramos con el fantasma. Estaba sentado en una silla, rodeado de velas encendidas y con una expresión imperturbable. Su mirada nos atravesó como si supiera que estábamos allí antes de que entráramos. ¿Qué buscan?, preguntó con voz profunda y serena. Había algo inquietante en su tono, como si estuviera más allá del miedo y la desesperación. Mi compañero, sin perder la compostura, respondió: «Estás bajo arresto. Ven con nosotros y no te pasará nada». El narco sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «¿Creen que pueden llevarme sin pagar un precio?», dijo, y en ese momento la atmósfera cambió drásticamente. Las velas comenzaron a parpadear y el aire se volvió frío. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y mis compañeros también parecían nerviosos. El fantasma se levantó lentamente y con un movimiento de su mano pareció invocar algo. Las sombras en la habitación se alargaron y un murmullo resonó en el aire. Era como si estuviera llamando fuerzas que estaban más allá de nuestra comprensión. Mi compañero se mantuvo firme, pero pude ver en su rostro que también estaba sintiendo la presión. De repente el narco empezó a hablar en un tono bajo, casi como un canto. Las palabras no tenían sentido, pero había una carga emocional en su voz que era hipnótica. En un instante, uno de mis compañeros se dejó llevar por el miedo y retrocedió. Mi compañero gritó: «No te dejes llevar, es solo un truco». La situación se volvió caótica. El narco aprovechó el momento de distracción para intentar escapar, pero mi compañero fue más rápido. Se lanzó hacia él y en un movimiento ágil consiguió sujetarlo. En ese momento la habitación parecía cobrar vida. Las velas se apagaron de golpe y el aire se volvió más frío. La energía oscura que nos rodeaba era palpable y sentí que algo estaba tratando de interferir. Con el narco bajo control, comenzamos a buscar pruebas en la habitación. Mientras revisábamos, encontramos más objetos relacionados con rituales y un diario que contenía detalles sobre sus actividades criminales. Era evidente que había estado involucrado en algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Mientras asegurábamos el lugar, el narco nos miraba con una mezcla de desprecio y resignación. No pueden detener lo que han desatado.
dijo con una voz que parecía provenir de un lugar profundo y oscuro. La tensión en el aire seguía siendo intensa, y aunque habíamos capturado a nuestro objetivo, había una sensación de que la batalla aún no había terminado. Al salir del rancho, el aire parecía haber cambiado. Aunque habíamos logrado capturar al fantasma y obtener información valiosa, la inquietante sensación de que habíamos tocado algo se sentía en todos nosotros. Mientras regresábamos a la base, mi compañero reflexionó sobre la experiencia. No solo estamos luchando contra hombres armados. A veces, las sombras son más reales de lo que pensamos, dijo con su voz grave resonando en el silencio del vehículo. La operación fue un éxito, pero la experiencia me dejó con preguntas sin respuestas. La captura de ese maleante no solo había significado un golpe en el narco, sino que también había revelado la oscura conexión entre la criminalidad y lo desconocido. Sabíamos que la lucha continuaría, pero esa noche en el rancho algo se había despertado y su eco seguiría resonando en nuestras vidas. El viento helado del norte de México azotaba mi rostro mientras nos acercábamos al pueblo de Santa María. Era un lugar olvidado por el tiempo, donde la sierra y el desierto se entrelazaban en un paisaje árido y desolador. La misión era desmantelar un laboratorio de sustancias ilícitas que había estado operando en la región, pero el ambiente cargado de tensión me decía que iba a ser más complicado de lo que imaginábamos. La noche caía con rapidez y la oscuridad se hacía más densa con cada paso. La unidad estaba compuesta por hombres y mujeres que habían enfrentado situaciones críticas en el pasado, pero el aire gélido traía consigo una sensación de inquietud que nadie podía ignorar. La sargento Martínez, nuestra líder, nos dio las instrucciones finales en un tono firme, pero su mirada delataba también una preocupación. Recuerden que el enemigo está bien preparado y no dudará en defender su territorio. Mantengan la calma y sigan el plan. Con nuestro equipo listo y el corazón acelerado, nos desplazamos hacia el laboratorio. Al llegar, el silencio era abrumador, solo roto por el sonido de nuestras pisadas en la tierra. La construcción era una vieja casa de campo, casi en ruinas, con ventanas rotas y un aspecto desolador. Pero la actividad del lugar no dejaba lugar a dudas. Allí había algo más que solo un laboratorio. Mientras nos acercábamos, una figura apareció en la penumbra. Era un hombre mayor, con una mirada penetrante y un sombrero que le cubría la mayor parte del rostro. ¿Qué buscan aquí?, preguntó con una voz rasposa que resonó en la noche. Era un campesino, y aunque su apariencia era inofensiva, había algo en su presencia que me inquietaba. La sargento le respondió con firmeza: «Estamos aquí para hacer justicia. Este lugar está involucrado en actividades ilegales». El hombre sonrió, pero no era una sonrisa amigable. «La justicia no tiene cabida aquí. Solo hay sombras y ecos de dolor». Sus palabras me hicieron sentir un escalofrío. ¿Acaso sabía más de lo que decía? Pero antes de poder indagar más, una bala resonó en la oscuridad. En ese instante, la balacera estalló y el caos se desató. Los narcos estaban mejor armados de lo que habíamos anticipado. Las balas volaban por todas partes y mi corazón latía con fuerza mientras buscaba refugio detrás de un viejo vehículo abandonado. La sargento gritaba órdenes, pero el sonido de los disparos ahogaba su voz. En medio de la confusión, vi a un compañero caer y luego a otros dos, y la desesperación se apoderó de mí. Me arrastré hacia el interior de una casa abandonada, buscando un lugar seguro. Las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas, y el aire era denso y pesado. En una habitación encontré lo que parecía ser una sala de control.
llena de equipos de laboratorio y documentos esparcidos por todas partes. Pero algo más captó mi atención. En una esquina, un espejo antiguo reflejaba la luz de una linterna. Me acerqué y al mirarme, vi no solo mi rostro, sino algo más. Una sombra detrás de mí, una figura oscura que parecía observarme. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La sensación de ser observado se intensificaba. ¿Qué estaba pasando ahí? Pensé mientras la lucha afuera continuaba. El ruido de las balas y los gritos se mezclaban con un murmullo que parecía provenir del espejo. Era como si el lugar tuviera memoria, una conexión con algo más allá de lo tangible. Decidí que no podía quedarme ahí. Salí nuevamente al caos. La sargento seguía dando órdenes, pero el terreno se volvía cada vez más peligroso. Los criminales parecían haberse reagrupado y la situación se tornaba crítica. En un momento de distracción vi al hombre mayor de antes, ahora en medio de la batalla, observando todo con una calma inquietante. Su mirada se cruzó con la mía y por un instante sentí que el tiempo se estaba deteniendo. De repente todo se volvió un torbellino. Una explosión resonó cerca y la casa comenzó a temblar. Las paredes crujieron y el polvo se levantó, creando una nube que dificultaba la visibilidad. En medio del caos recordé la advertencia del campesino sobre las sombras y los ecos. La sargento me gritó que retrocediera, pero el pánico se había apoderado de mí. Sentí que la figura del espejo me llamaba, como si me ofreciera otra salida. Sin pensarlo, corrí de regreso a la sala de control. El espejo seguía ahí, reflejando la escena de horror que se desarrollaba a mi alrededor. Pero ahora, en lugar de mi reflejo, vi a varios hombres armados, sus rostros distorsionados, como si fueran sombras de un pasado oscuro. Fue entonces cuando el sonido de una bala me sacó de mi trance. Sabía que no podía quedarme más tiempo. Salí corriendo nuevamente hacia la salida, donde la sargento y el resto de la unidad estaban tratando de contener el fuego cruzado. Con cada paso que daba, la figura del campesino se desvanecía en mi mente, pero sus palabras aún resonaban. Solo hay sombras y ecos del pasado. Finalmente logramos salir de esa casa. La policía había llegado y comenzaba a tomar el control de la situación. Los criminales estaban siendo capturados y el pueblo se llenaba de sirenas y luces destellantes, pero la sensación de pérdida y las sombras del espejo me acompañaban, recordándome que en esta lucha no solo luchamos contra hombres, sino contra un legado de dolor y sufrimiento. Al día de hoy, sigo preguntándome qué habrá sido eso que vi. Sin embargo, también sé que son gajes del oficio. El calor del verano en el norte de México era implacable. La temperatura superaba los 40 grados centígrados y el sol brillaba con una intensidad que parecía derretir el asfalto. Era el año 2023 y mi unidad de la Guardia Nacional se encontraba en un pequeño pueblo que había sido escenario de enfrentamientos recientes entre grupos delictivos. El caos había escalado en la región y la presión sobre nosotros para restablecer el orden era palpable. La rutina en la base se había vuelto monótona, pero cada día representaba un nuevo desafío. La incertidumbre era constante. No sabíamos si hoy sería un día tranquilo o si tendríamos que enfrentarnos a situaciones peligrosas. Después de la reunión matutina, donde se discutieron los informes de inteligencia, recibimos la orden de desplazarnos a una comunidad cercana, donde habían reportado disparos y movimientos sospechosos. Subimos a las camionetas y el trayecto hacia el pueblo estuvo marcado por un silencio incómodo. Cada uno de nosotros estaba perdido en sus pensamientos, reflexionando sobre las posibles eventualidades. Sabíamos que al llegar
tendríamos que actuar con rapidez y determinación. La vida de los civiles dependía de nuestra capacidad para mantener el control en una situación volátil. Al llegar a la comunidad notamos que el ambiente estaba cargado de tensión. Las calles estaban desiertas y las pocas personas que se asomaban a las ventanas mostraban miradas de preocupación. Nos bajamos, armados y listos para actuar. La primera tarea era establecer una comunicación con los residentes, evaluar la situación y obtener información sobre lo que había sucedido. Nos dividimos en grupos. Mi equipo se dirigió a una casa donde un hombre mayor había reportado haber escuchado disparos. Al acercarnos, el anciano nos recibió con un aire de desconfianza. «No quiero problemas», dijo, con su voz temblorosa. Le asegurábamos que estábamos allí para protegerlo, a él y a su comunidad. Nos contó que había visto un grupo de hombres armados en un terreno cercano y que temía que fueran a atacar. Con la información sobre la mesa, decidimos investigar el área. A medida que avanzábamos, el sudor comenzaba a empapar nuestras camisetas. La tensión era palpable y cada sonido parecía amplificarse en el silencio. Cuando llegamos al terreno nos detuvimos en seco. Desde la distancia podíamos ver a un grupo de hombres, armados y organizados, moviéndose con una confianza inquietante. Evaluamos la situación. Eran al menos 7 hombres, y su actitud indicaba que estaban al tanto de su poder. La decisión de actuar era crítica. No podíamos permitir que se descontrolara la situación. Decidí comunicarme con el mando para solicitar refuerzos, pero antes de que pudiera hacerlo, uno de esos hombres nos vio. La alerta se encendió y el caos estalló. Los disparos comenzaron a resonar. Nos lanzamos a cubierto, buscando refugio detrás de unos árboles y arbustos. En medio del tiroteo, la adrenalina se disparó en mi cuerpo. Yo grité órdenes a mi equipo instándolos a mantener la calma y a responder el fuego. La confusión reinaba mientras intentábamos mantener la situación bajo control. Un compañero fue alcanzado por una bala. El sonido del impacto fue brutal y el grito de dolor resonó en mis oídos. La imagen de su rostro lleno de sorpresa y sufrimiento me llenó de coraje. No podía permitir que su sacrificio fuera en vano. «¡Cubran el flanco derecho!», grité, intentando mantener la calma mientras mi mente luchaba contra el pánico. La lucha se intensificó. Con cada disparo la posibilidad de perder a más hombres se hacía más real, pero no podíamos rendirnos. En medio del fuego cruzado, logré observar un movimiento entre los hombres armados. Parecían reagruparse para un ataque frontal. «¡Avancemos!», grité, y con un gesto señalé a mi equipo que flanqueara al grupo. La estrategia era arriesgada, pero no teníamos otra opción. Nos movimos rápidamente, aprovechando la confusión que habíamos creado. Mientras avanzábamos, el sonido de los disparos se mezclaba con el eco de nuestros corazones latiendo con fuerza. El momento de la verdad había llegado. Finalmente logramos acercarnos lo suficiente como para identificar a los hombres armados. Eran miembros locales y su actitud era desafiante. Con un grito de mando ordené a mi equipo que abriera fuego. Las balas impactaban en el suelo a su alrededor y los hombres comenzaron a dispersarse. El caos se apoderó de la escena. Algunos de nuestros adversarios intentaron escapar corriendo, pero no podíamos permitir que se fugaran. Con determinación seguimos avanzando, tratando de reducir al grupo. En medio del enfrentamiento vi a otro compañero caer. La angustia y el dolor se mezclaron en mi corazón, pero el deber nos obligaba a continuar. Finalmente logramos controlar la situación. Capturamos a 3 de los hombres armados, pero la victoria se sentía amarga. Perdimos a 2 compañeros en esa batalla, y la tristeza se cercenía sobre nosotros.
Las miradas de los civiles que habían salido de sus casas reflejaban una mezcla de miedo y gratitud. Al regresar a la base, la atmósfera era sombría. La lucha había dejado cicatrices profundas en nosotros. Habíamos enfrentado el monstruo del caos, pero el costo siempre es alto. Los días siguientes fueron difíciles. La pérdida de nuestros compañeros nos afectó a todos. El ambiente en la base era tenso y las conversaciones sobre lo que había sucedido se convirtieron en una forma de procesar nuestro dolor. Sabíamos que debíamos seguir adelante, pero cada uno de nosotros llevaba consigo el peso de lo vivido. El tiempo pasó, y aunque la comunidad comenzó a recuperarse poco a poco, el caos seguía presente. Historias de valentía y sacrificio se han convertido en un recordatorio de que a pesar de todo, siempre hay una luz en medio de la oscuridad. Luchar por la paz en México es una tarea monumental, pero cada pequeño paso siempre cuenta. Era una noche de octubre. El aire fresco de la Sierra Madre me envolvía mientras conducíamos por caminos polvorientos. Era una de esas noches en las que la luna llena iluminaba el paisaje, pero a pesar de la belleza del entorno, había un sentimiento ominoso que flotaba en el aire. Había sido asignado a una unidad de la Guardia Nacional en un pequeño pueblo que había sido víctima del caos de la mañana. La comunidad estaba asustada y nosotros éramos su última línea de defensa. Esa noche recibimos un informe de actividad sospechosa en un terreno baldío a las afueras del pueblo. Un grupo de maleantes había sido visto en la zona y nuestra misión era investigar y, de ser necesario, actuar. La tensión en el vehículo era palpable. Mis compañeros, hombres de diferentes orígenes, compartían el mismo compromiso, pero también la misma inquietud. Sabíamos que no estábamos preparados para lo que nos esperaba. Al llegar al lugar, bajamos de la camioneta y nos dividimos en dos grupos. La oscuridad nos envolvía y solo se escuchaba el crujir de las hojas bajo nuestros pies. Mientras nos acercábamos al área, vislumbramos las siluetas de varias camionetas estacionadas. La adrenalina comenzó a correr por mis venas. Nos comunicamos mediante señales de mano y nos posicionamos estratégicamente, listos para actuar. De repente, un grupo de hombres armados salió de las camionetas. Eran claramente narcos, y su actitud altanera nos dejó en claro que no estaban allí para dialogar. Uno de ellos, un tipo con un tatuaje en la cara, comenzó a gritar órdenes a sus compañeros, y en ese momento supe que habíamos sido descubiertos. La tensión en el aire se volvió insoportable. Sin previo aviso, uno de los hombres sacó un arma y comenzó a disparar. El sonido del plomo atravesando el aire era ensordecedor. En un instante, el silencio de la noche se convirtió en un caos total. Respondimos con fuego, y durante los siguientes minutos, el mundo se convirtió en una serie de destellos y explosiones. Recuerdo que mi mente se nubló, y la adrenalina me empujaba a actuar instintivamente, a proteger a mis compañeros y a mí mismo. Mientras nos movíamos de cobertura en cobertura, sentí una extraña presencia detrás de mí. Era como si algo me estuviera observando. En medio del tiroteo y las balas me atreví a mirar hacia atrás, pero no vi nada. Sin embargo, esa sensación persistía, como un escalofrío en la nuca que no podía ignorar. El enfrentamiento continuó. La noche estaba llena de gritos y el sonido de las balas. Por un momento, logré ver a uno de mis compañeros caer al suelo. La angustia me invadió y luché contra el pánico. Me arrastré hacia él y mientras trataba de ayudarlo sentí de nuevo esa presencia. Esta vez lo sentía más cerca. Era algo difuso, casi como un espectro, pero con una presencia abrumadora. No podía creer lo que estaba viendo. Aquel momento entre la vida y la muerte
me hizo dudar de mi cordura. El espectro pareció moverse entre las sombras, y algo en su mirada me decía que estaba relacionada con el lugar. En ese instante olvidé el tiroteo. A medida que mis compañeros continuaban enfrentándose a los maleantes, yo estaba atrapado en un trance, observando aquella entidad. Era como si me estuviera llamando, como si fuera parte del mismo terreno que estábamos defendiendo. Sin embargo, no tenía tiempo para pensar en ello. El deber me exigía regresar al presente. Finalmente, de lo que parecieron horas, logramos repeler a los maleantes. Algunos de ellos huyeron, pero logramos capturar a varios. La noche estaba impregnada de pólvora y líquido vital. Mientras atendíamos a los heridos, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Intenté contarle a mis compañeros lo que había visto, pero sus miradas de incredulidad me hicieron callar. Quizás era mejor así. Los días siguieron y la rutina de patrullas continuó, pero sentía un cambio dentro de mí. La noche del enfrentamiento dejó una marca profunda. Me encontraba a menudo perdido en mis pensamientos, cuestionando lo que había presenciado. En las noches en las que patrullábamos, el recuerdo de aquel espectro me visitaba. A veces creía verlo entre las sombras, pero nunca lo mencioné. No quería que mis compañeros pensaran que estaba perdiendo la razón. Con el tiempo el caos en el pueblo disminuyó, pero las cicatrices permanecieron. La relación con la comunidad comenzó a mejorar y los habitantes ya no nos miraban con miedo. Sin embargo, cada vez que pasaba por el terreno donde tuvimos aquel enfrentamiento, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Era un recordatorio de lo que habíamos enfrentado y de lo que podría haber sido. Un día, mientras patrullaba solo por el pueblo, vi a una anciana sentada en la puerta de su casa. Ella me miró con unos ojos penetrantes y al acercarme me dijo: "Los que han caído en ese lugar nunca se van. Cargan historias y protegen a los que quedan". Sus palabras resonaron en mí. Quizás aquella figura que vi era una de ellas, que aún vagaban por el terreno. Desde entonces, cada vez que patrullamos trato de recordar no solo el peligro que enfrentamos, sino también la historia de aquellos que han pasado por aquí. El caos puede dejar huellas, pero también nos enseña sobre la resiliencia y el valor. Mientras continúo mi servicio, llevo conmigo no solo la responsabilidad de proteger, sino también el respeto por aquellos que no precedieron, quienes de alguna manera aún están presentes en cada rincón de este pueblo. Quiero contarles algo breve que me pasó, que aunque es corto fue demasiado impactante. Recuerdo aquella noche como si fuera ayer. Era una de mis primeras semanas en la Guardia Nacional y la adrenalina corría por mis venas. Nos habían asignado a un punto caliente en un pequeño pueblo en el norte del país, donde reportaban actividades de un grupo delictivo que había estado causando estragos. La noche estaba oscura, solo iluminada por la luz tenue de las farolas. Estábamos patrullando las calles en un silencio tenso, cuando de repente escuchamos el sonido de motores a lo lejos. Nosotros nos alertamos y nos dirigimos hacia el origen del ruido. Al acercarnos, vimos varias camionetas estacionadas en un terreno baldío. La tensión aumentó y sabíamos que no estábamos solos. Decidimos acercarnos con cautela. Al poco tiempo, un grupo de hombres armados comenzaron a salir de sus camionetas. En ese momento el corazón me latía con fuerza y la formación de mi unidad se volvió más compacta. De repente uno de esos hombres nos vio y sin pensarlo dos veces comenzó a disparar. La situación se volvió caótica. Nosotros respondimos al fuego y el sonido de las balas llenó la noche. Mientras nos movíamos para cubrirnos, noté algo extraño.
Veía a lo lejos una figura difusa que parecía tener cuernos. No supe si era producto de mi miedo o de la misma adrenalina, pero se los juro que parecía estar observándonos. Era como si el ambiente se hubiera enfriado de repente. Después de unos minutos que se sintieron como horas, logramos repeler a esos maleantes, pero no sin consecuencias. Algunos de nuestros hombres resultaron heridos. Mientras los atendían, volví a ver a esa figura. La veía un poco más cerca. No podía distinguir bien sus rasgos. Posiblemente era un demonio, pero no lo podía distinguir bien. Pero lo que sí les puedo decir es que la sensación al verlo no fue nada agradable. Finalmente la situación se calmó, y aunque logramos capturar a algunos de los delincuentes, esa noche dejó marcas en mí, no solo por el enfrentamiento, sino por aquella presencia que vi. A veces en las noches oscuras, me pregunto si el lugar donde luchamos estará habitado por demonios, y es que estoy completamente seguro que algunos cárteles usan esas entidades para su protección. La mañana del 3 de marzo del 2020 comenzó como cualquier otra en la base de la Guardia Nacional, esto en el norte de México. El sol apenas se asomaba por el horizonte y el aire fresco de la mañana proporcionaba un breve alivio antes de que el calor del día se instalara. No obstante, en el fondo, todos sabíamos que las horas venideras podrían traer consigo desafíos inesperados. El caos en la región había aumentado en las últimas semanas, y cada día parecía traer consigo un nuevo informe de enfrentamientos entre los contras, o en el peor de los casos, ataques a nuestras propias fuerzas. Esa mañana, tras el desayuno, recibimos una llamada de emergencia. Un grupo de civiles había denunciado la presencia de hombres en una comunidad cercana, un pequeño pueblo que había sido testigo de enfrentamientos caóticos en el pasado. Los rumores decían que un nuevo líder de ese grupo había asumido el control de la zona y su llegada había sembrado el miedo entre los habitantes. Nos ordenaron prepararnos y dirigirnos al lugar lo antes posible. El trayecto hacia el pueblo fue tenso. La camioneta avanzaba por un camino polvoriento y el silencio se sentía pesado en el aire. Cada uno de nosotros con nuestras armas listas y los corazones latiendo con fuerza. Sabía que la situación podía volverse peligrosa en cualquier momento. Durante el viaje, mis pensamientos giraban en torno a mis compañeros y a los civiles que podrían estar en peligro. La responsabilidad que teníamos era inmensa. Éramos su última línea de defensa. Al llegar al pueblo, la atmósfera era inquietante. Las calles estaban desiertas y las puertas y ventanas de las casas estaban cerradas. La única señal de vida era un grupo de ancianos que nos observaban desde la distancia, con sus rostros marcados por la preocupación. Nos bajamos de la camioneta en formación, listos para actuar. La primera tarea era establecer comunicación con los civiles, averiguar lo que había sucedido y evaluar la situación. Nos dividimos en grupos y yo fui asignado a una pequeña casa donde una familia había reportado haber visto a los hombres. Al acercarnos, la madre de la familia, una mujer de unos 40 años, nos recibió con los ojos llenos de miedo. «Están por ahí en el cerro. Escuchamos disparos anoche», nos lo dijo señalando con un gesto tembloroso hacia la colina que se alzaba detrás de su casa. Nos explicó que esos hombres habían llegado en la madrugada y que habían comenzado a intimidar a los vecinos. La angustia en su voz era palpable. «Tememos por nuestros hijos», añadió, mientras miraba hacia adentro, donde los niños se habían escondido. La imagen de aquellos pequeños asustados quedó grabada en mi mente. Prometí que haríamos todo lo posible para protegerlos. Decidimos investigar la colina. A medida que nos acercábamos, el terreno se tornaba más difícil, cubierto de piedras y maleza. La tensión aumentaba con cada paso,
Sabíamos que cualquier movimiento en falso podría desatar una reacción caótica. Con cada sonido, nos volvíamos más cautelosos, y las miradas entre los miembros del equipo reflejaban la preocupación que todos compartíamos. Llegamos a un claro en el cerro y nos detuvimos. Desde allí, podíamos ver un grupo de hombres reunidos alrededor de lo que parecía ser un campamento improvisado. La adrenalina corría por mis venas mientras evaluaba la situación. No eran solo hombres, eran miembros delictivos, con un poder que podía resultar letal. Comuniqué la situación a mi superior a través de mi radio y comenzamos a organizar un plan. La prioridad era asegurar el área y evitar que esos hombres se dispersaran. Pero antes de que pudiéramos actuar, un disparo resonó en el aire, seguido de varios más. La situación se había vuelto crítica. Sin pensarlo, ordené a mi equipo que se reagrupara. El combate era inminente. Un intercambio de disparos comenzó. La confusión y el caos fueron instantáneos. Las balas silbaban a nuestro alrededor y la adrenalina me empujaba a actuar. Nos refugiamos detrás de algunos arbustos y comenzamos a devolver el fuego. La situación se tornó un torbellino de gritos y disparos, y el sonido de las balas era ensordecedor. A pesar de la intensidad del fuego, sabía que teníamos que proteger a los civiles. La imagen de esa madre preocupada por sus hijos me empujaba a seguir adelante. Con mi equipo comenzamos a movernos hacia el campamento, tratando de flanquear a esos hombres. Cada paso era una lucha contra el miedo, y cada movimiento podía significar la diferencia entre el vivir y no vivir. Logramos acercarnos lo suficiente como para ver claramente a nuestros adversarios. Eran al menos 10 hombres, estaban bien armados y organizados. La lucha se había intensificado, y a cada instante me preguntaba si podríamos salir de esto con vida. Sin embargo, también sabía que no podíamos dar marcha atrás. La vida de los civiles estaba en juego. En medio del fuego cruzado vi a mi compañero caer. El impacto fue inmediato. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¡Cubran el flanco derecho!, grité, tratando de mantener la calma. La imagen de mi compañero en el suelo me llenó de rabia y determinación. No podía dejar que su sacrificio fuera en vano. La lucha continuó y la tensión se acumulaba. Con cada disparo, la posibilidad de perder a más hombres se hacía más real, pero no podíamos rendirnos. Finalmente logramos hacer retroceder a esos hombres, quienes comenzaron a dispersarse hacia la maleza. Era nuestra oportunidad. Con un grito de mando ordené a mi equipo que avanzara. La persecución fue frenética. Cada uno de nosotros estaba decidido a no dejar escapar a esos criminales. Avanzamos por el cerro, siguiendo las huellas que dejaban. La adrenalina seguía fluyendo, impulsándonos a seguir adelante, pero al mismo tiempo, la preocupación por nuestros compañeros caídos y por los civiles que habíamos dejado atrás se cernía sobre nosotros. Al llegar a la cima del cerro, el paisaje se abría ante nosotros. Sin embargo, no había tiempo para admirar la vista. En el fondo del valle, un grupo de esos hombres se reagruparon, preparándose para un nuevo enfrentamiento. Sabíamos que debíamos actuar rápidamente, pero el tiempo se estaba agotando. La posibilidad de que atacaran a los civiles que habíamos dejado atrás era una preocupación constante. Tomé una decisión. Dividen y flanqueen por los lados. No podemos dejar que se escapen, ordené. Mis compañeros asintieron, y la estrategia se ejecutó con precisión. La tensión en el aire era palpable. Mientras nos movíamos en silencio, sabíamos que cualquier error podría costarnos caro. De repente un disparo resonó. Uno de mis compañeros fue alcanzado nuevamente. La escena se tornó caótica. El sonido del disparo fue seguido por gritos y el eco de más balas. La adrenalina se disparó, pero en medio del caos mantuve la calma. ¡Reagrúpense, aguanten!, grité.
intentando mantener el control. A medida que el enfrentamiento se intensificaba, la situación se volvía cada vez más crítica. La decisión de actuar había sido la correcta, pero a un precio alto. Vimos cómo esos hombres comenzaban a retirarse, pero no antes de que la lucha dejara su huella en nosotros. Finalmente logramos capturar a algunos, pero no sin pérdidas. Al regresar al pueblo, la escena era desgarradora. La gente había salido de sus casas y el alivio se mezclaba con la tristeza. Habíamos luchado valientemente, pero el costo había sido alto. Las miradas de agradecimiento de los civiles eran un consuelo, pero a la vez un recordatorio del dolor que habíamos enfrentado. La madre de esos niños que habían estado escondidos se acercó a mí con sus ojos llenos de lágrimas y me dio las gracias por salvar a sus hijos, con una mezcla de gratitud y dolor. Su agradecimiento era un bálsamo en medio de la tristeza que nos envolvía. Los días siguientes fueron difíciles. La lucha había dejado cicatrices profundas en nosotros. Habíamos perdido compañeros y cada uno de nosotros llevaba consigo el peso del sufrimiento. Los recuerdos de esa batalla se convirtieron en sombras que nos seguían, recordándonos lo frágil que era la vida y lo constante que es el caos en nuestra nación. Sin embargo, a pesar de la tristeza había algo más, una determinación renovada. Si bien esta lucha no ha terminado, el compromiso de proteger a los civiles sigue siendo nuestra misión. Cada día que pasamos en la base, cada entrenamiento, cada conversación con los civiles, nos hace recordar por qué estamos ahí. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Era un espectáculo hermoso, pero en el fondo sabía que esa belleza era solo una fachada que ocultaba la realidad de lo que enfrentábamos. Yo era parte de la armada de la Guardia Nacional y cada día parecía más un desafío que el anterior. Era el año 2022 y la región en la que operábamos se había vuelto un campo de batalla entre grupos delictivos. Las noticias de enfrentamientos eran comunes, al igual que los reportes de desapariciones. El caos había alcanzado niveles alarmantes y nosotros, como fuerza de seguridad, teníamos la responsabilidad de restaurar el orden, aunque a menudo nos sentíamos como si estuviéramos luchando contra un monstruo de 1000 cabezas. Aquel día en particular recibimos un informe sobre una serie de tiroteos en un pueblo cercano. La información era difusa, pero sabíamos que teníamos que actuar con rapidez. Cargamos nuestras armas y nos subimos a las camionetas. La adrenalina comenzando a fluir por nuestras venas. Cada uno de nosotros era consciente de los riesgos, pues sabíamos perfectamente que podríamos enfrentar una situación extremadamente peligrosa. Al llegar al pueblo, la escena que se presentó ante nosotros era desoladora. Las calles estaban desiertas y las puertas de las casas estaban cerradas. El silencio era inquietante y la sensación de peligro flotaba en el aire. Nos dividimos en grupos, cada uno con instrucciones claras: buscar a los heridos, recopilar información y establecer un perímetro de seguridad. Mientras mi grupo avanzaba, escuchamos un ruido a lo lejos. Era un crujido, como si algo se moviera entre los arbustos. Con cautela nos acercamos y de repente, un hombre emergió corriendo, con su ropa cubierta de polvo y líquido vital. Venía gritando por ayuda, diciendo que estaban terminando con sus vidas. Su voz temblaba de terror. Era un joven, probablemente no mayor de 20 años. Su mirada reflejaba un terror que no podía imaginar. Lo llevamos a un lugar seguro y comenzamos a interrogarlo. Nos contó que había estado en una fiesta en una casa cercana cuando un grupo armado irrumpió. Dijo que empezaron a disparar a todos y que no sabía cuántos habían perdido la vida, pero que fue todo un caos. Su relato era desgarrador y al mismo tiempo un recordatorio de lo que significaba ser un civil atrapado en medio de toda esta situación. Con la información que nos proporcionó, decidimos movernos rápidamente hacia la casa donde había sucedido el tiroteo.
A medida que nos acercábamos, el ambiente se hacía más tenso. Sabíamos que no éramos los únicos en el área, y la posibilidad de un nuevo enfrentamiento era inminente. Nos colocamos en formación, listos para cualquier eventualidad. Al llegar a la casa, la escena era dantesca. Había muchos cuerpos tendidos en el suelo, y el olor a pólvora y líquido vital era abrumador. El caos había estallado de forma repentina, y la vida de esos jóvenes se había apagado en un instante. La imagen se quedó grabada en mi mente, un recordatorio constante de lo frágil que es la vida. Con el corazón pesado comenzamos a buscar sobrevivientes. Cada rincón de la casa era un potencial lugar de refugio para aquellos que habían logrado escapar. Mientras revisábamos, escuchamos un sonido proveniente del sótano. Con el corazón acelerado, bajamos las escaleras, preparados para cualquier cosa. Lo que encontramos fue impactante. En una esquina del sótano había un grupo de jóvenes acurrucados, temerosos y en estados de shock. Al vernos, algunos comenzaron a llorar, mientras otros se aferraban a sus amigos, buscando consuelo en medio del caos. Eran testigos de la brutalidad que se había desatado en el exterior. Comenzamos a sacarlos uno por uno, asegurándonos de que estuvieran a salvo. Les preguntamos si necesitaban atención médica, pero muchos estaban demasiado asustados para hablar. Finalmente logramos evacuar a todos y llevarlos a un lugar seguro. Habíamos perdido a varios, pero al menos habíamos salvado a algunos. Mientras regresábamos, la gravedad de lo que habíamos vivido se instaló en mí. El caos no solo afectaba a las víctimas, sino también a quienes quedábamos atrás. La imagen de esos jóvenes temerosos acurrucados en el sótano me acompañaría por mucho tiempo. Sabía que estábamos allí para proteger, pero a veces parecía que no era suficiente. Esa noche regresamos a nuestra base con el corazón pesado. La tristeza y la impotencia nos envolvía. Habíamos hecho todo lo posible, pero el caos seguía presente y la batalla parecía interminable. Cada día era un recordatorio de que la lucha por la paz y la seguridad en nuestro país era una tarea monumental. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Recibimos reportes de más enfrentamientos, más víctimas. La rutina se volvió desgastante y la sensación de desesperanza comenzaba a infiltrarse en nuestras filas. A menudo nos reuníamos para discutir estrategias y planes de acción, pero a veces la sensación de que estábamos luchando contra un enemigo invisible era abrumadora. Una tarde, mientras revisábamos los informes, recibimos una llamada de emergencia. Había un grupo de personas atrapadas en una comunidad cercana, rodeada por hombres armados. La urgencia en la voz de nuestro superior era evidente. Necesitamos que actúen rápido. No podemos permitir que más personas fallezcan, dijo. Sin dudarlo, nos preparamos para salir nuevamente. Esta vez la adrenalina era aún más intensa. Sabía que no solo estábamos luchando contra el caos, sino por las vidas de aquellos que no podían defenderse. Nos dirigimos al lugar, cada uno de nosotros preparado para enfrentar lo que fuera necesario. Al llegar, la escena era caótica, gente corriendo, gritos de auxilio y el sonido de balas resonando en el aire. Sin pensarlo, nos dirigimos hacia el centro del conflicto. La estrategia era establecer un perímetro y evacuar a los civiles, pero en medio del caos la confusión reinaba. La situación se volvió crítica. Los hombres armados estaban bien organizados y disparaban a quien se interpusiera en su camino. Con cada paso que daba, el miedo se apoderaba de mí. Sabía que la vida de muchos dependía de nuestras acciones y la presión era abrumadora. Finalmente logramos hacer contacto con un grupo de civiles atrapados en una casa. Estaban aterrorizados y sus rostros reflejaban la desesperación. Les aseguramos que estábamos allí para ayudarlos, pero la situación seguía siendo crítica. Los disparos resonaban a nuestro alrededor y cada segundo contaba. Con la coordinación de mi equipo logramos evacuar a los civiles uno por uno, pero justo cuando pensábamos que lo habíamos logrado, un disparo cercano nos hizo detenernos en seco. Un compañero fue alcanzado.
y el caos se desató. La adrenalina se disparó en mí y de repente, el horror de la situación se volvió personal. Sabía que tenía que actuar, que no podía dejar que el miedo nos detuviera. Con el corazón en la garganta me lancé hacia él, arrastrándolo hacia un lugar seguro. La angustia y el dolor eran palpables, pero no había tiempo para pensar. La misión era salvar vidas y proteger a quienes no podían defenderse. Con cada paso la angustia se convertía en determinación. La vida de mi compañero y de esos civiles dependía de nosotros. Finalmente logramos evacuar a todos. Los gritos de agradecimiento y las miradas de alivio en los rostros de los sobrevivientes era un bálsamo en medio del terror. Habíamos enfrentado la adversidad y aunque habíamos perdido a algunos, habíamos salvado a muchos más. A medida que los días pasaban me di cuenta de que la lucha por la paz es más que una misión, es un compromiso personal. Cada vida que logramos salvar, cada momento en que protegemos a los inocentes, es un recordatorio del por qué estamos aquí. Aunque el caos siga presente, la esperanza siempre va a tener un lugar en medio de toda esta situación. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde la azotea de nuestra base, comprendí que la lucha no terminaría pronto, pero también entendí que cada día que pasamos juntos, cada vida que tocamos, es un paso hacia un futuro mejor. Pero me queda claro que para tener ese futuro, tenemos que vivir el terror día a día. Allá por el año 2018, fui enviado a la Sierra de Durango, a la región conocida precisamente como la Sierra Madre Occidental. En aquella misión, había sido enviado junto a un grupo de compañeros, ya que teníamos que cuidar una zona donde recientemente se le habían decomisado armas, así como sustancias nocivas a un grupo de choque. En el lugar donde se habían decomisado todas esas cosas, era en un pueblo muy pequeño llamado San Jerónimo. El poblado era tan chico que tenía escasos 500 habitantes, donde todos eran campesinos. La razón del por qué los delincuentes habían usado este pueblo era para pasar desapercibidos, pues al ser tan chico nadie notaba que salía o que entraba de él. La encomienda que se nos dio era que cuidaríamos el lugar encontrado, evitando que los delincuentes quisieran regresar por cosas, o evitando que quisieran regresar al pueblo para reactivar sus actividades. De este modo estuvimos varios días en el pueblo, donde afortunadamente no pasó nada. Ya casi al quinto día le dije a un compañero que me acompañara a buscar algo de café, porque el que habíamos traído ya se nos había terminado. Como bien saben, todos los elementos del ejército tenemos cierto gusto por el café, y más cuando cubrimos este tipo de trabajos, donde custodiamos lugares por días. El frío y las desveladas son motivos suficientes como para siempre tener una buena taza de café caliente en la mano. Eran como las 6 de la tarde, cuando mi compañero y yo salimos del pueblito donde estábamos haciendo guardia. Esto en dirección a otro pueblo, pues en ese sitio que era tan pequeño, no había una tienda ni nada parecido a ella. Los dos a pie, tomamos una carretera que por lo que se nos dijo al preguntar, había un par de pueblos no muy lejanos y ahí sí había tiendas. Entre plática, mi compañero y yo deambulamos por la carretera de tierra, esto en medio del bosque, el cual era un bosque solitario. Cuando al frente vimos una pequeña desviación que parecía conducir a un pueblo. Los dos decidimos entrar para ver si en ese lugar sí había una tienda. Sin embargo, cuando entramos por esa desviación, notamos que el camino estaba algo descuidado. A diferencia de la carretera que habíamos pisado momentos antes, esta otra carretera tenía mucha maleza y piedras por todos lados. Era como si desde hace ya un buen tiempo nadie transitara por ahí, aunque claro, no es como que muchos autos pasaran por el lugar. Justo en ese momento nos encontramos con un hombre que estaba parado en la orilla de la misma. Estaba cortando algo de maleza con su machete. Al pasar justo al lado de él, le dimos las buenas tardes y le preguntamos si más adelante había un pueblo y si en este había una tienda, ya que queríamos comprar unas cosas que ocupábamos.
El señor dejó de hacer lo que estaba haciendo y nos volteó a ver. Este hombre tendría aproximadamente unos 60 años más o menos. Vestía con un sombrero de palma, una camisa de cuadros, un pantalón de vestir negro y unos guaraches. El hombre rápidamente nos dijo que al parecer no éramos de por ahí. Nosotros le confirmamos que solo estábamos trabajando, pero que andábamos en busca de una tienda. Él nos miró y dijo: ya veo, jóvenes, pues fíjense que más adelante por este camino está el pueblo de San Jerónimo, pero ahí no hay tienda. Mejor regresen y sigan todo de frente por la carretera principal. Ahí todo derecho como a 20 minutos está otro pueblo y sí, ahí hay una tiendita. Nosotros le dimos las gracias al campesino y nos dispusimos a retirarnos. Sin embargo, cuando estábamos por irnos, este nos detuvo y nos pidió un favor. Muchachos, ¿será que les puedo hacer un encargo? Si llegan al otro pueblo me podrían traer un pan y aquí yo se los pago. Iría, pero como ven, ya traigo mis años. Además, ando todavía trabajando aquí en la parcela y pues la verdad no me da mucho tiempo. Nosotros le dijimos que sí al señor y que no tuviera cuidado con su encargo. Si encontrábamos pan se lo llevaríamos a dejar justamente ahí donde estamos. Mi compañero y yo regresamos a la carretera principal y caminamos el tiempo que nos dijo el campesino. Tal cual lo mencionó, allí estaba un pueblo donde había una tiendita. Estaba un poco abastecida, pero lo suficiente como para tener café en la repisa. Se veían algunos productos básicos, como papel higiénico, azúcar, sal, latas de atún y algunas otras cosas. Si acaso algunos refrescos, pero no había mucho de dónde escoger. Sin embargo, no había pan. Salimos de la tienda y tratamos de buscar algún comercio que vendiera el pan que el campesino nos encargó. Fue así que le preguntamos a un señor que andaba por ahí caminando en aquel pueblo. Cuando él nos vio, se percató de que éramos militares y que seguro veníamos de lejos. Después dijo algo que sonó un poco raro. No me digan que el pan es para don Casimiro, el de la cruz. Nosotros no sabíamos quién era ese tal Casimiro o de dónde era, pero al parecer, este era el nombre del campesino que vimos en la desviación. Él continuó: no es por espantarlos, muchachos, pero lo que vieron atrás no era una persona, o al menos ya no lo es. Y sí, ahí mero adelante está el pueblo de la Cruz, pero ese pueblo ya tiene rato que está solo. Quedó abandonado por cosas raras que pasaban. La cuestión es que ustedes no son los primeros ni los últimos que se encuentran con don Casimiro y le piden pan. Ahorita que regresen ya no pasen por ahí. Síganse de frente para su campamento. Pero si tienen la desgracia de encontrarse con don Casimiro otra vez, no le hablen, no lo vean, pues este les puede engañar. Se ve como un hombre, pero eso de ahí es otra cosa, algo que no tiene alma. No quiero espantarlos, pero créanme cuando les digo que muchas desapariciones se han dado, y todas por culpa de ese don Casimiro. Otra cosa, si cuando pasan y lo llegan a ver, jamás acepten el vaso de agua que éste les ofrezca. Dicho esto, y como ya habíamos visto cosas raras en nuestros servicios, mi compañero y yo hicimos caso. Antes de que la noche cayera, corrimos de vuelta al campamento. Ya estaba empezando a oscurecer, así que prendimos nuestras linternas para ver mejor. Ya estábamos pasando por donde estaba la desviación que nos llevaba a la cruz, donde vimos a aquel hombre, pero al no entrar por ella, pensamos que estaríamos a salvo. Sin embargo, pensamos mal, pues justo a la entrada de esa desviación, alguien nos habló. Buenas noches, muchachos, ¿será que sí consiguieron mi pan? Mi compañero y yo bajamos la cabeza. La luz de la linterna era suficientemente fuerte como para alumbrar toda la carretera y poder dejar entrever dónde estaba parado ese hombre. Pero lo raro es que ese hombre no tenía zapatos. Este dejaba entrever un par de pies viejos. Eran de color oscuro con unas uñas muy largas, en forma de garras. Mi compañero y yo no subimos la cabeza para nada. No respondimos a ninguna de sus preguntas, y mucho menos giramos a esa desviación. ¿Qué pasó, muchachos?
¿Será que no me quieren dar mi pan o por qué se van? Para que vean que yo no soy muy malo, les invito un poco de agua. Vamos, síganme al pueblo. Vamos, entren al pueblito de la Cruz, insistía aquel hombre. Un frío recorrió toda la espalda, pero por nada del mundo alzamos la mirada. Y así fue. Caminamos por más de 5 minutos con la mirada agachada y escuchando cómo ese campesino nos invitaba a entrar a su pueblo, pero jamás respondimos. No fue sino hasta llegar a donde estaba el campamento que esa voz dejó de oírse y aquel hombre dejó de verse. Esa noche fue otra noche donde algo paranormal nos espantó, algo que ya es muy común entre nosotros. En el escuadrón al que he estado sirviendo, nuestro comandante siempre nos ha manifestado el seguir una regla al pie de la letra, una regla que él puede decir es una regla de oro. Nunca te involucres amorosamente con una persona en alguna de tus misiones. Esa es la política con la que al menos mi comandante nos hace mencionar y seguir al pie de la letra. La noche caía sobre el pueblo como una manta pesada, oscura y opresiva. Era una de esas noches en las que el silencio se siente más agudo, donde el crujir de las ramas y el susurro del viento se convierten en ecos de una realidad que siempre está presente, pero que a veces elegimos ignorar. Yo formaba parte de la Armada de la Guardia Nacional, una institución que, aunque en ese momento era joven, había asumido el reto de enfrentar situaciones que a menudo se tornaban crudas y desgarradoras. Recuerdo aquella noche del 15 de septiembre hace ya algunos años. Las celebraciones patrias estaban en pleno apogeo en muchas partes del país, pero nosotros en la frontera teníamos otra misión. Nuestro destacamento había recibido informes sobre un posible enfrentamiento entre grupos delictivos en una comunidad cercana. La tensión en el aire era palpable. Sabíamos que nos dirigíamos a una zona caliente, donde la vida y el no vivir se entrelazaban en un juego macabro. Cuando llegamos al lugar el ambiente era inquietante. Las luces de las casas estaban apagadas y solo se escuchaba el canto lejano de los grillos. Nos encontramos con un grupo de civiles, quienes nos miraban con ojos llenos de miedo y desesperación. A medida que nos acercamos, nos contaron que habían escuchado disparos y que algunos de los vecinos no habían regresado a casa esa noche. La angustia en sus voces era desgarradora. Era claro que algo terrible había ocurrido. Decidimos dividirnos para cubrir más terreno. Mi unidad se dirigió hacia el centro del pueblo, donde había rumores de que el enfrentamiento había sido más intenso. Con cada paso, la adrenalina corría por mis venas. Sabía que no solo estábamos tratando de mantener el orden, sino que también había vidas en juego. La responsabilidad pesaba sobre mis hombros. Al llegar a la plaza principal, el espectáculo que se presentó ante nosotros fue devastador. Un vehículo estaba volcado en medio de la calle, y alrededor de él había marcas de balas que contaban una historia de caos. La escena estaba impregnada de un olor metálico, un recordatorio cruel de que el no vivir había estado presente. Nos acercamos con cautela, cada uno en estado de alerta, preparados para cualquier eventualidad. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era una mujer que corría hacia nosotros con el rostro desencajado. Mi hijo no ha vuelto. Sus lágrimas eran un río de desesperación y su voz un eco de la angustia que todos nosotros llevábamos en el corazón. La mujer se abalanzó hacia mí, buscando respuestas que no tenía. Todo lo que podía ofrecerle era mi promesa de que haríamos lo posible por encontrar a su hijo. Comenzamos a interrogar a los testigos. Las historias eran confusas, fragmentos de información que intentaban formar una narrativa coherente. Algunos hablaban de un grupo armado, otros de un enfrentamiento entre pandillas rivales. Cada relato era un recordatorio de la crueldad de la vida en esa región.
El caos se había convertido en parte del tejido social, y todos éramos conscientes de que en cualquier momento podríamos ser los siguientes. Mientras continuábamos nuestra búsqueda, encontramos un camino que llevaba a un terreno más alejado. La tensión en el aire era palpable. Sabíamos que estábamos acercándonos a algo significativo. Con cada paso el silencio se hacía más pesado, y la oscuridad parecía engullirnos. Era una sensación inquietante, como si el mismo lugar estuviera vivo y nos observara. De repente, escuchamos un ligero crujido entre los arbustos. Nos detuvimos en seco, las manos en las armas. Unos momentos después emergió un joven, con su rostro cubierto de tierra y sudor. «¡Ayúdenme! ¡Terminaron con sus vidas!», gritó. Estaba tambaleándose hacia nosotros. Su mirada reflejaba el horror que había presenciado, y su voz temblaba de miedo. Nos contó que había estado escondido durante un tiroteo, y que había visto a varios hombres caer. La información era desgarradora, y cada palabra que pronunciaba era un recordatorio de la fragilidad de la vida. Una vez más, la angustia se apoderó de nosotros. La búsqueda del hijo desaparecido se tornó en una misión de rescate. Nos dividimos en grupo, cada uno con la esperanza de encontrar a alguien con vida. La oscuridad se volvió nuestra enemiga, y el silencio, un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Pasaron horas. Cada minuto se sentía como una eternidad. La desesperación crecía entre los civiles, que estaban esperando ansiosos noticias. Sabíamos que el tiempo era esencial y que cada segundo contaba. La noche avanzaba y la atmósfera se volvía cada vez más tensa. La incertidumbre de no saber qué había sucedido con los desaparecidos nos afectaba a todos. Finalmente, al amanecer, encontramos el primer cuerpo. Era un hombre joven, probablemente no mayor de 25 años. La escena era desgarradora. Su rostro estaba cubierto de polvo y su camisa estaba empapada de líquido vital. En ese momento me di cuenta de que el caos no solo afectaba a las víctimas, sino también a aquellos que quedábamos atrás. La imagen de aquel joven se grabó en mi mente, un recordatorio de que la vida es frágil y que el fallecer puede llegar en cualquier momento. Continuamos buscando, pero cada vez que encontrábamos un cuerpo, un pedazo de nuestra humanidad se desvanecía. La tristeza y la impotencia nos envolvía como una sombra. Los gritos de las madres que perdían a sus hijos resonaban en mis oídos y no podía evitar sentir una profunda tristeza por la situación. Sabía que estábamos allí para proteger, pero a veces parecía que no era suficiente. Finalmente, tras horas de búsqueda, encontramos al hijo de la mujer que había corrido hacia esa misma noche. Estaba herido pero vivo. La alegría que sentí en ese momento fue indescriptible. La madre llegó corriendo. Sus lágrimas de desesperación se convirtieron en lágrimas de alivio. La vida había triunfado, al menos en ese caso. A medida que el sol se elevaba en el horizonte, la realidad de lo que habíamos vivido esa noche se instaló en nosotros. Habíamos sido testigos de la brutalidad del caos, pero también de la esperanza que puede surgir en medio de la oscuridad. La misión no había terminado. Había mucho trabajo por hacer, y la lucha por la paz en nuestro país es algo que aún continúa. Historias de terror de la internet.